Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Tapia, egresado de la Facultad de Química. Bienvenidos a Convocatoria UNAM. El día de hoy vamos a estar contestando las preguntas de matemáticas de área 2 para ingreso a la licenciatura. Pregunta 2. Simplifica la siguiente fracción. Menos x cuadrada menos 3x más 40 sobre x más 8. Tenemos esa expresión racional donde en el numerador hay un polinomio o un trinomio y en el denominador hay un binomio. Primero vamos a simplificar esta expresión extrayendo como factor común el menos 1. El menos 1 es el signo negativo que se puede extraer y nos sirve para reexpresar la cantidad. Entonces, si extraemos este menos 1 ya no será x cuadrada, sino será ya no será menos x cuadrada, simplemente x cuadrada dentro del paréntesis más 3x menos 40. O sea, esta es la misma expresión. Ustedes hacen la ley distributiva menos 1 por cada uno de los términos del trinomio, nos va a dar la expresión original. Menos 1 por x cuadrada es menos x cuadrada, menos 1 por más 3x es menos 3x y menos 1 por menos 40 es más 40. Ahora vamos a factorizar este trinomio que está dentro del paréntesis porque es de la forma x cuadrada más bx más c. Se puede factorizar abriendo dos paréntesis poniendo la raíz cuadrada del primer término, que en este caso la raíz de x cuadrada es x y x, que colocamos acá, y buscamos una pareja de números que multiplicados den menos 40 y que sumados den más 3. Esa pareja de números es más 8 y menos 5, porque más 8 menos 5 da en efecto menos 40 y más 8 menos 5 da 3 positivo. Y vemos que se repite el mismo término en el numerador y el denominador, que es x más 8. Entonces lo vamos a simplificar. Dice la división se convierte en 1, que es el neutro multiplicativo. En la jerga común dicen que estos términos se eliminan. No es que se eliminen, se convierten en 1, repito que es neutro multiplicativo y que no afecta la expresión global, ¿no? Entonces se convierten en 1, que multiplicándose no se escribe, quedaría entonces menos 1 por el paréntesis x menos 5. Hacemos la ley distributiva, menos 1 por x da menos x y menos 1 por menos 5 da más 5. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, menos x más 5. Pregunta 3. Selecciona la expresión que corresponde a una ecuación. De las cuatro expresiones que tenemos, los incisos son seno de x igual a 1 medio, seno cuadrado de x es igual a 1 medio de x, seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1 y secante cuadrada menos tangente cuadrada de x es igual a 1. Las dos expresiones de aquí se conocen como identidades trigonométricas. Lo que estamos buscando es una ecuación, quiere decir que se cumpla la igualdad de un lado y del otro. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Al graficar seno de x contra 1 medio, vamos a ver que la gráfica de 1 medio, que es una constante, va a cortar en diferentes puntos a lo largo de todo el dominio de ambas funciones. Va a tener entonces, o se va a cumplir la condición de igualdad de que va a haber un valor o un ángulo en este caso donde siempre valgan 1 medio y se cumpla a lo largo de todo el dominio. Entonces la respuesta sería inciso A, seno de x igual a 1 medio. Pregunta 4. La solución de la ecuación x sobre 3 menos x menos 5 sobre 4 igual a 2 es... Para resolver esta ecuación o encontrar el valor de x, primero tenemos que observar que es una ecuación con denominadores 3 y 4. Entonces, una forma sencilla es multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común múltiplo de ambos denominadores. En este caso, 3 por 4 es 12. Es decir, toda la ecuación la metemos en paréntesis y la multiplicamos por 12. Hacemos la ley distributiva. Vemos que en este caso 2 entre 3 va a dar 4, que multiplica al numerador de la primera fracción, que es x. 12 entre 4 nos va a dar a 3 con signo negativo, que va a multiplicar al segundo numerador del paréntesis, que está dentro del paréntesis, y 12 por 2, que es el resultado al lado derecho de la igualdad. Si multiplicamos estos números, quedaría 4 por x, 4x, menos 3 se multiplica por los términos de dentro del paréntesis, sería menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 5 da más 15, y del lado derecho 12 por 2 daría 24. Ahora vamos a reducir términos primero y dejar solita x. 4x menos 3x nos daría simplemente x o 1x, que el 1 no se escribe, más 15 es igual a 24 al lado derecho. Restamos 15 de ambos lados de la ecuación o pasamos el 15 del lado derecho con signo negativo y nos queda 24 menos 15. Si hacemos la resta, nos daría que x es igual a 9, que corresponde al inciso B. Pregunta 5. La solución de la desigualdad 3x menos 5 más menos x más 6 es...
Para resolver esta desigualdad o inecuación hay que recordar primero que únicamente van a cambiar el sentido cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo. Entonces la expresión original es 3x menos 5 mayor o igual a x más 6. Vamos a procurar dejar del lado izquierdo las expresiones que tengan x y del lado derecho los números normales o términos independientes. Entonces esta x vamos a pasarla del lado izquierdo y el menos 5 que estaba con signo negativo lo pasamos del lado derecho, ¿no? O sumar 5 de ambos lados de la inecuación y restar x de ambos lados de la inecuación o desigualdad. Entonces nos queda 3x menos x, que sería 2x, y 6 más 5, que es igual a 11. O sea, 2x es mayor que 11. Si dividimos ambos lados de la desigualdad entre 2, vemos que x sería mayor que 11 medios, que corresponde al inciso A. Pregunta 6. Soluciona el sistema de ecuaciones 5x más 2y menos z igual a menos 7, x menos 2y más 2z igual a 0, 3y más z igual a 17. Tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3, que también sería de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde están x, y y z. Hay varias técnicas para resolverla. En este caso es una por suma resta o varias estrategias para ir reduciendo el número de variables. Vamos a primero sumar la ecuación 1, que es esta, 5x más 2y menos z igual a menos 7, con la segunda ecuación, que es x menos 2y más 2z igual a 0. Entonces lo que vemos es que los términos que contienen a y van a dar 0. Es decir, si vemos esta columna, 5 más x o 5x más 1x son 6x, 2y y menos 2y da 0, que ya no se escribe, y menos z más 2z da simplemente 1z o z, que se deja escrito. Y menos 7 y 0 del lado derecho sigue dando menos 7. Esta ecuación está reducida, ya no tiene la variable y, entonces nos puede servir como punto de partida. Ahora, vamos a tomar la segunda ecuación, que sería x menos 2y más 2z igual a 0, y la tercera ecuación, 3y más z igual a 17, y vamos a multiplicar la primera por 3 y la segunda por 2. Vemos que resulta lo que está aquí abajo, 3x menos 6y más 6z igual a 0, y de este lado 6y más 2z más 17, todo esto por 2 da igual a 34. Entonces se está multiplicando toda la ecuación, eso incluye a ambos lados, tanto las variables como los resultados. Entonces va a suceder algo como en el paso anterior. La variable x, en este caso el coeficiente 3x, baja normal. Vamos a sumar estos términos, que sería menos 6y y más 6y da 0, que el 0 no se escribe, 6z más 2z da 8z, y del lado de los resultados 0 más 34 da 34. Ahora, tomamos una de las ecuaciones resultantes, que está reducida, 6x más z igual a menos 7, y es la otra expresión que nos salió después, 3x más 8z igual a 34. Nuevamente ahora vemos que podemos despejar a z. Z va a ser el número que tenemos menos 7 y 6 lo pasamos al lado derecho. Entonces nos quedaría menos 7 menos 6x. Y la de la segunda ecuación vamos a sustituirla, es decir, 3x más 8z, pero en lugar donde haya z no vamos a meter z. Vamos a meter la expresión que tenemos acá, que sería menos 7 menos 6x. Y todo esto va a ser igual a 34. Entonces hacemos de la distributiva 3x y multiplicamos 8 por menos 7 da menos 56, más 8 por menos 6x da menos 48x, y del lado derecho 34. Dejamos de un lado los términos de x y del otro lado los términos independientes, es decir, los números. Sería de este lado izquierdo, menos 45x, y del lado derecho 34. Recuerden que este 56 que estaba negativo, lo sumamos al lado derecho de la ecuación y nos quedaría más 56. Si sumamos nos quedaría 90, y el 45 que estaba multiplicando la x pasa del otro lado dividiendo, o dividimos la ecuación de ambos lados entre menos 45. Por regla de los signos, más entre menos da menos, y 90 entre 45 da 2. Entonces el primer valor de este sistema de ecuaciones que satisface el sistema de ecuaciones es x igual a menos 2. Ya que conocemos el valor de x, podemos tomar esta expresión reducida de los pasos anteriores, que sería 6x más z igual a menos 7, y sustituir la x ahí. Quiere decir, donde haya x no voy a poner x, voy a poner menos 2. Entonces sería 6 por menos 2 entre paréntesis más z igual a menos 7. Si multiplicamos 6 por menos 2 da menos 12, más z igual a menos 7.
dejando z solita y sumando 12 de ambos lados de la ecuación nos quedaría menos 7 más 12 y nos quedaría ahora que z finalmente es igual a 5. Ahora esto es más fácil, ¿no? Porque ya tenemos dos de los tres valores. Ya conocemos que x es igual a menos 2 y que z es igual a 5. Por último, tomamos otra ecuación de las ya simplificadas, que es 3y más z igual a 17, y ya conocemos el valor de z, entonces no ponemos z, ponemos 5, entonces 3y más 5 sería igual a 17. Restamos 5 de ambos lados de la ecuación, nos quedaría 3y es igual a 17 menos 5, que quedaría 3y igual a 12, y dividimos ambos lados entre 3, quedaría como 12 tercios, entonces quedaría simplificando 2 entre 3 igual a 4. Así que la respuesta sería x igual a menos 2, y igual a 4, z igual a 5, correspondiente al inciso C de casa. Pregunta 7. Encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia a los siguientes datos. Tenemos que encontrar el rango de la función y el dominio x cuadrada más 1. F de x es una forma de escribirla, también podemos escribir y igual a x cuadrada más 1. Quiere decir que x va a tomar diferentes valores y vamos a tener uno y solo un valor de y, es decir, una función 1 a 1, ¿no? Un valor de x para uno de y. Lo que está aquí tabulado son diferentes valores de x que nos van a dar distintos valores de y. Es decir, por ejemplo, cuando x vale 0, 0 al cuadrado más 1 nos va a dar 1, 1 elevado al cuadrado más 1 nos va a dar 2, 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4 más 1, 5, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos aquí es una herramienta para dibujar, o en este caso bosquejar la gráfica de la parábola x cuadrada más 1, que en este caso tiene el vértice, es decir, que empieza aquí o corta en más 1 y es cóncava hacia arriba o abre hacia arriba. Otro dato que nos dan es que el rango de la función está comprendido para todos los valores de f de x que pertenecen al intervalo cerrado, quiere decir que tocan de 1 hasta 17 también cerrado. Tocando el valor quiere decir que están incorporados en ese intervalo. De manera directa o de sencilla podremos entender el dominio como lo que ocupa una función a lo ancho y el rango o imagen lo que ocupa a lo largo, ¿no? O más bien a lo alto de manera continua. Esto no es que sea totalmente exacto, pero es una buena regla de aproximación o de primera aproximación a este tema, ¿no? Entonces, si observamos la gráfica que corresponde a los datos de la parábola, vemos el lado positivo, ¿no? Que tiene el vértice en 1 y la primera rama, que es de estos valores, va hasta 17, tocándolo, es decir, en 4. Y del lado izquierdo, o digamos esta rama que es la imagen especular de la parte positiva, nos da igual hasta 17, es decir, la altura o rango de la función va desde 1, tocando el vértice, hasta 17, que es esta altura. Entonces, las posibles opciones que nos ofrecen las respuestas, o la correcta sería el dominio de la función comprendido desde menos 4 a 4, tocándolo, ¿no? Corresponde con el inciso D, desde menos 4 que toca 17, y 4 que también toca 17 y comienza desde ¿dónde? Desde 1, ¿no? Justo como lo dice el intervalo. Dominio desde menos 4 a 4, inciso D. Pregunta 8. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto del ángulo dado? Tenemos un triángulo especial al que llamamos triángulo 30, 60, 90. 30, 60, 90 es por los ángulos que forma. En este caso, 30 es el ángulo de aquí, 60 es el ángulo de arriba y 90 es el ángulo en forma de L, ¿no? El ángulo recto. Los datos que nos dan es que mide de hipotenusa 10 unidades y que este ángulo mide 30. Uno de los puntos importantes de estos triángulos especiales 30, 60, 90 es que la longitud de la hipotenusa, o sea, el lado más largo, es el doble de la longitud del cateto más corto. En este caso coincide con el cateto opuesto, que es x. Por eso vemos que la hipotenusa en el caso del cuadro modelo es 2x y el estado x. Si llevamos esta información con el ejemplo que nos da la pregunta, serían 10 de hipotenusa, 30 del ángulo y x es el lado que no conocemos. Pero como se cumple esta regla, podremos decir que el doble de x del lado que no conocemos va a ser igual a la hipotenusa, que es igual a 10. Entonces, dividiendo por 2 ambos lados de la igualdad, nos quedaría que si 2x es igual a 10, x es igual a 5, el cateto opuesto. Sería el inciso C. Pregunta 9. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 6 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado?
Nuevamente tenemos el caso de nuestro triángulo especial 30, 60 y 90, 30 grados, 60 grados y 90 grados del ángulo recto, donde nuevamente la longitud de la hipotenusa es 2 veces la longitud del cateto más largo. La hipotenusa es esta parte, el cateto más corto, perdón, que es el opuesto, y también de manera adicional la longitud del cateto más largo, que en este caso es el adyacente, la parte acostadita, es raíz de 3 veces la longitud del cateto más corto, o sea, raíz de 3 veces x, ¿no? Con la información que nos dan, vemos que la hipotenusa es igual a 6 y el ángulo nuevamente es de 30 grados. Podemos establecer que el doble del cateto más corto, que sería x, multiplicado por 2 va a ser igual a 6. Entonces queda establecida la siguiente igualdad sencilla, ¿no? 2x es igual a 6. Dividiendo ambos lados de la ecuación entre 2 nos quedaría que x es igual a 3, el inciso C. Pregunta 10. Calcula el rango de la función y igual a e elevado a la 6x menos un sexto más 6. Para obtener el rango de la función, en este caso exponencial, vamos a analizar primero la función exponencial clásica, donde y es igual a e a la x. Vemos que es una curva que va creciendo de manera muy acelerada, bueno, o de manera exponencial, viniendo desde menos a infinito. Ojo, este comportamiento que está a la izquierda se llama comportamiento asintótico horizontal. Quiere decir que la gráfica de la función o de la curva, si nos movemos hacia la izquierda, se va a ir pegando mucho a cero, pero nunca va a tocar el cero. Siempre va a ser un número muy pequeñito, pero distinto de cero. Ahora, si trasladamos esto a la ecuación que tenemos acá, a la función, que es y igual a un exponencial con exponente 6x a la menos 6x menos un sexto y esto más 6, vamos a pensar un poco. Ahora la asíntota horizontal ya no va a ser el eje x, va a ser este valor 6. Quiere decir que todos los valores que vayamos metiendo aquí en x van a producirnos un número muy pequeñito y que va a irse incrementando paulatinamente conforme nos vamos a la derecha, pero ojo, siempre va a ser distinto de 0. Siempre le vamos a ir sumando un número positivo. Entonces, realmente la gráfica de la función y igual a e a la 6x menos un sexto nunca va a tocar el 6, se va a aproximar mucho conforme nos vayamos yendo hacia la izquierda y se va a separar conforme nos vayamos yendo hacia la derecha. En este caso aquí está marcada la asíntota, en este caso el 6, que no lo va a tocar. Entonces esto nos describiría, o podremos inferir, que el rango de la función, lo que la función ocupa de manera vertical y continua, va desde 6 abierto, con un paréntesis porque no toca el 6, de hecho no va a tocar el 6, hasta infinito positivo también abierto, ¿no? Que es lo que va creciendo. Esta respuesta o este rango corresponde al inciso A. Pregunta 11. Calcula la distancia del punto A 6,1 al punto B 1,1. El primer paso para obtener la distancia entre dos puntos es ubicarlos y identificar sus coordenadas. En este caso el punto A es 6,1 y el punto B es 1,1. La primera coordenada es la horizontal y la segunda es la vertical. Es decir, cuántas unidades nos vamos a mover a partir del origen horizontalmente y cuántas unidades nos vamos a mover a partir de esa distancia horizontal ahora verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El punto A o esta coordenada le llamaremos x1, el número 1 será y1, para la coordenada B el primer número será x2 y para el segundo número será y2. La fórmula para la distancia entre dos puntos es la siguiente, es la raíz cuadrada de la diferencia entre las dos coordenadas de x elevado al cuadrado más el cuadrado de la diferencia de las coordenadas en y. Esto porque si los notan, viene del teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, la distancia entre estos dos puntos equivaldría a la hipotenusa, que es la distancia puesta en rojo aquí, desde dos puntos A y B, ¿no? La distancia en x será lo que está en azul, por eso es que hacemos una resta de x2 menos x1 y lo elevamos al cuadrado, sería como el equivalente al cateto adyacente para este triángulo. Y la distancia que hay verticalmente, la diferencia entre las coordenadas y de y2 menos y1 también elevado al cuadrado, como si fuera el cateto opuesto, ¿no? En este ejemplo. Entonces únicamente sustituimos, sería x2, que sería la segunda coordenada, en x sería 1, que es lo que ponemos aquí, menos x1, que en este caso sería 6, que es lo que sustituimos acá, y a la diferencia de estos dos números la vamos a elevar al cuadrado. Después sumamos la diferencia de las coordenadas en y2 menos y1, y2 va a ser 1, que es lo que ponemos acá, y menos y1, que también sería 1, que es lo que colocamos acá, y todo esto va elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones dentro de los paréntesis, 1 menos 6 va a dar 5 elevado al cuadrado, que es lo que está aquí,
y la diferencia de 1 menos 1 va a ser 0. 0 elevado al cuadrado pues sigue siendo 0. Entonces 5 elevado al cuadrado va a dar 25. Incluso podemos aquí cancelar las operaciones porque son inversas, tanto raíz cuadrada como potencia al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado y raíz cuadrada pues nos queda únicamente 5. La distancia que hay entre el punto A y B es de 5 unidades, que corresponde al inciso C. Pregunta 12. ¿Cuál es la distancia entre los puntos P, 2,5 y Q, 4 menos 1? Se tiene que contar la distancia entre estos dos puntos, considerando como punto de partida el teorema de Pitágoras, el punto A y el punto B. La distancia de este punto A a este punto B coincide con la hipotenusa. Entonces la fórmula de distancia entre dos puntos se obtiene mediante esta fórmula. La distancia entre esos dos puntos sería la raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras de la diferencia entre estos dos puntos, estas dos distancias, x2 menos x1, que es lo que está en la parte horizontal, elevado al cuadrado como si fuera el cateto adyacente, más la diferencia entre los puntos en y, y2 menos y1, que sería la distancia vertical elevado al cuadrado. Las coordenadas que nos dan en la pregunta es 2,5 para el punto P y 4,-1 para el punto Q. Únicamente tenemos que sustituir asociando cada número a la coordenada, ¿no? O sea, cada x1 con su y1 y x2 con su y2. x1 sería 2. Y1 sería 5 porque es la coordenada vertical, x2 sería 4 y y2 sería menos 1. Entonces introducimos los valores, los metemos aquí en la ecuación. En vez de x2 no ponemos x2, ponemos aquí a 4, que es el primer valor que está aquí. Menos, en vez de x1 no ponemos x1, ponemos 2, que es el valor que está acá. Esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado, más la diferencia que habrá entre y2 y y1. y2 es menos 1 y y1 es 5. Introducimos entonces menos 1 y menos 5, que serían y2 menos y1. Esta diferencia, que es aquí como número negativo, también se eleva al cuadrado. En el caso del primer paréntesis, 4 menos 2 va a ser 2 elevado al cuadrado. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Menos 1 y menos 5 da menos 6. A su vez, este menos 6 se va a elevar al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado un número negativo, se convierte en positivo. Entonces tendremos que la distancia será la raíz cuadrada de esta suma. 4 más 36, que da raíz cuadrada de 40. Por propiedades de las raíces podemos descomponer este 40 en la multiplicación o producto de 10 por 4 y distribuir la raíz en cada uno de los términos. Nos quedaría el producto de raíz de 10 por raíz de 4. Y raíz de 4 es un número exacto, o sea, tiene raíz exacta. Raíz de 4 es 2, entonces el resultado quedaría como la distancia entre el punto PQ, 2 veces en raíz de 10, que coincide con el inciso D. Pregunta 13. Encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P 0,2 y Q 4,6. Si tenemos dos puntos, como el caso de aquí del ejemplo A y B, cuyas coordenadas sean x subíndice A, y subíndice A y xb subíndice YB, o y subíndice B más bien, tendremos un punto en medio que parte exactamente la mitad de este segmento, o sea, esta línea recta, que la llamaremos punto medio, con una M, y tiene coordenadas x subíndice M y y subíndice M. La forma para encontrar este punto, o esta coordenada, o este par de coordenadas, es mediante esta fórmula, hacer la semisuma de las coordenadas en x y la semisuma de las coordenadas en y, tomando x1 más x2, dividiéndolo entre 2, y y1 más y2, dividiéndolo entre 2. Nuevamente bautizamos, o asignamos más bien, qué punto es x1, qué punto es y1, qué punto es x2 y y2. Para P lo podemos llamar x1, que sería 0, y1 sería 2. Para el punto Q, x2 sería igual a 4 y y2 sería igual a 6. Sustituimos únicamente. En la coordenada en x sumamos las coordenadas en x, 0 y 4, que serían esta y esta, y lo dividimos entre 2 o obtener su semisuma. Y para la coordenada en y también sumamos del punto medio, sumamos las coordenadas en y, 2 y 6, que nos daría 8 dividido entre 2. Entonces podemos simplificar estas coordenadas de punto medio, que queda como 4 medios sobre 8 medios, como 2 enteros y 4. Entonces las coordenadas del punto medio serían 2,4, que coincide con el inciso B. Pregunta 14. Considerando la circunferencia como lugar geométrico, ¿qué expresión algebraica cumple que las coordenadas de los puntos P, X, Y, cuya distancia al origen es 10?
Considerando la circunferencia en un lugar geométrico, podemos caracterizarla primero con una ecuación general que es la que está aquí arriba. Es x cuadrada más y cuadrada más ax by más c, todo igualado a 0. Esta ecuación general, que después se puede llevar a diferentes formas canónicas, ya sea que nuestra circunferencia esté con centro en el origen o con un centro distinto del origen, se pueden identificar, ¿no? Pero parten de esta. La información que tenemos es que el punto o la coordenada es x, y, y que la distancia, esto es muy importante, la distancia al origen es igual a 10. Aquí nos dicen dos cosas. La primera, número 1, es que tiene centro en el origen, y eso va a hacer que nos apeguemos a la ecuación canónica, ¿no? O la más sencillita de la circunferencia con centro en el origen, o 0, 0. Y la número 2 dice que el radio es igual a 10, o sea que esta distancia desde el origen hasta un punto es igual a 10. Entonces podemos partir de esta ecuación, que es la circunferencia de x cuadrada y cuadrada. Esto es importante, siempre tanto x como y van a estar elevados al cuadrado y van a estar igualados al cuadrado del tamaño de r. Este radio es la distancia que nos están dando como dato. Entonces, como no conocemos x y y, lo dejamos del lado izquierdo tal cual, pero lo que sí conocemos es la distancia al origen o el tamaño del radio, que es 10. Esto se va a elevar al cuadrado y nos quedaría esta forma: x cuadrada más y cuadrada igual a 100. Pero queremos llevarlo a la forma general, que es esta, que es como está ilustrado aquí arriba, igualada a 0. Entonces el 100 que estaba del lado derecho de la ecuación lo vamos a pasar del lado izquierdo, o podemos decir que restamos 100 de ambos lados de la ecuación. Nos quedará finalmente x cuadrada más y cuadrada menos 100 igual a 0, que tiene esta gráfica, y se dan cuenta coincide con la información que nos dan. Es la circunferencia con centro en el origen, radio igual a 10, y coincide con el inciso C. Pregunta 15. La ecuación de la parábola con vértice V 3,4, parámetro P igual a 5 y eje focal paralelo al eje Y es... Vamos a encontrar la ecuación general de esta parábola. Nos dicen como información que el vértice es el punto 3,4 y que el parámetro P es igual a 5. ¿Qué es el vértice? Ya sea cualquier tipo de parábola horizontal, o bueno, en este caso horizontales o verticales, es el punto mínimo, o donde se empieza a abrir ambos lados o ambas ramas de la parábola, ¿no? Nos dice algo muy importante, que el eje focal es paralelo al eje Y. El eje focal es una recta que pasa y corta el vértice, y está paralela al eje, como lo podemos ver aquí. Entonces tenemos este eje Y y el eje focal, que es paralelo. Entonces aquí están. Eso ya nos dice entonces que es una parábola vertical. Si por otro lado el eje focal fuera horizontal, entonces sería una parábola horizontal que abriría ya hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces vamos a tomar esta ecuación, que es el modelo en azul, una parábola con el vértice fuera del origen, como nos indica la información, en la coordenada 3,4, y con el parámetro P. Este parámetro P, o distancia, está relacionado básicamente desde el vértice, el foco, y otros parámetros que nos dicen cómo va a estar trazada la parábola, ¿no? Entonces esta es una parábola vertical, en este caso, que va a coincidir con, vamos a complementar la ecuación con la información que nos dan aquí. X se queda igual, o sea, vamos a copiar este modelo azul, que es el modelo de la parábola, menos h sería la coordenada en x horizontal, que en este caso es 3, elevado al cuadro va a ser igual a 4 veces el parámetro P, que nos dicen que es 5, o sea, se multiplica por 5, y y se deja tal cual, menos el número k, o la constante k, que sería la coordenada vertical, que en este caso es 4, porque es lo que nos dicen acá. Entonces ahora toca desarrollar, tenemos un binomio al cuadrado del lado izquierdo y una multiplicación con ley distributiva del lado derecho. Recuerden que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término más o menos el doble producto, o sea, multiplicación del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. El primero sería ¿quién? X, y el segundo sería 3. El cuadrado de x, que es el primer término, sería x cuadrada menos, o sea, el signo del segundo, el doble producto, por eso colocamos el 2. Producto significa multiplicación del primero, que sería x, por el segundo, que sería 3. Noten que aquí no tomo el menos 3, únicamente tomo 3 sin el signo negativo. Este signo negativo ya está al principio del segundo término, más el cuadrado del segundo término, que sería 3 elevado al cuadrado. Igual a 4 por 5 es 20 del lado derecho de la ecuación, que vamos a multiplicar por el paréntesis de y menos 4. Entonces nos quedaría x cuadrada, 2 por 3 son x, perdón, 2 por 3 son 6, 6 quién 6x, ¿no? Con signo negativo, y 3 al cuadrado es 9.
Noten que la multiplicación se puede hacer en cualquier orden, es conmutativa, 2 por x por 3 o 3 por x por 2, en el orden que sea. Y del lado derecho distribuimos 20 por cada uno de los términos, 20 por y y 20 por menos 4. Nos quedaría 20y menos 80. Y acomodamos la ecuación reduciendo términos semejantes e igualando a 0. 20y que estaba positivo pasa del lado izquierdo al lado negativo. O podemos decir también que restamos 20y de ambos lados de la ecuación y 80 que estaba como negativo pasa del lado izquierdo como positivo. O podemos decir que sumamos 80 de ambos lados de la ecuación, todo igualado a 0. Entonces si agrupamos de forma descendente y digamos ordenamos este polinomio, nos quedaría x cuadrada menos 6x menos 20y menos 89 igual a 0, lo que coincide con el inciso D. Pregunta 16. De las siguientes ecuaciones, ¿cuál tiene los valores de a, b y c iguales a la elipse x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 4 igual a 1? Hay que encontrar cuál es la ecuación general o reacomodada de la elipse que nos dan, que es x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 4 igual a 1. ¿Cómo identificamos que la ecuación corresponde a una elipse? Ambos términos están elevados al cuadrado y en este caso ya en su forma canónica están como fracción e igualados a 1, pero queremos hacer el camino inverso. Entonces, primero vemos que como un denominador hay un 16 y un 4. Entonces vamos a convertirlo en un común denominador, como se ve en esta primera parte, y todo sigue igualado a 1. Para quitar este 16 o llevarlo a una forma más sencilla, que es la forma general, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 16, de la izquierda y la derecha. Vean que agrupamos mediante un paréntesis ambos lados de la ecuación, y este 16 se va a cancelar con el denominador, bueno, no se va a cancelar, se va a convertir en un 1 multiplicativo y dejará intacto únicamente el numerador, que es x cuadrada más 4y cuadrada. Y del lado derecho, 16 por 1, pues simplemente queda 16. X cuadrada más 4y cuadrada igual a 16. Esta ecuación podemos nuevamente restar 16 de ambos lados de la ecuación, les quedaría x cuadrada más 4y cuadrada menos 16 igual a 0. Noten que la forma de estos parámetros o también en la forma de la ecuación canónica nos ayuda a identificar elementos de la gráfica, de la elipse. Algo muy importante que deben de recordar es que A siempre va a ser mayor a B y que va a ir debajo de los valores de X y de Y. Noten en este caso que, por ejemplo, debajo de X, que sería la distancia del eje horizontal, está 16 y la raíz de 16 es 4, que justamente es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta este punto, ¿no? Digamos del eje horizontal, del eje mayor. Y debajo está el 4, cuya raíz es 2, y 2 justamente es la distancia que hay desde el centro hasta arriba o hasta abajo, ¿no? O en este caso la longitud del eje menor. La ecuación general puesta entonces en verde coincide con el inciso C, x cuadrada más y cuadrada menos 16 igual a 0, repito, inciso C. Pregunta 17. Determina las coordenadas de los focos de la hipérbola x menos 4 elevado al cuadrado sobre 16 menos y más 1 elevado al cuadrado sobre 9 igual a 1. Para encontrar las coordenadas de los focos de esta hipérbola, podemos fijarnos en la fórmula que es foco 1 y foco 2, que es el parámetro h más c, k. En este caso, h más c es la coordenada en x y k es la coordenada en y. Para el foco 2 sería h menos c para la coordenada horizontal y k en la coordenada vertical. Entonces lo que tenemos en azul es la forma canónica de la ecuación x menos 4 al cuadrado sobre 16 menos y menos 1 al cuadrado, todo esto sobre 9 igual a 1. La diferencia con la elipse es que estaban sumados y aquí la hipérbola están restados e igualados a 1. Y los elementos del centro, que serían h igual a 4, o sea, vamos a invertir el signo porque recuerden que x menos h, entonces h sería igual a 4, k, o sea, como aquí y menos k al cuadrado, sería igual a menos 1 con el signo invertido, y los parámetros a y b, o en este caso a y b cuadradas, serían 16 y 9. Si sacamos la raíz de 16 sería 4 y la raíz de b sería, en vez de 9, sería 3, ¿no? O sea, recuerden que siempre a es el término más grande con respecto a b, ya sea
en su forma cuadrática o en su forma ya con la raíz. Para obtener el parámetro c, que es el que nos va a ayudar a obtener las coordenadas del foco 1 y del foco 2, lo hacemos de acuerdo a esta formulita, que es como un teorema de Pitágoras, es la distancia. Entonces será 16, que es el parámetro a al cuadrado, más el parámetro b al cuadrado, que es 9, que son los que ya tenemos aquí. Y nos daría igual a 16 más 9 son 25. La raíz de 25 es 5. El foco 1 entonces es h más c, k, y h menos c para f2, k. En este caso el parámetro h vale 4, que es el que tenemos aquí a la izquierda. Lo vamos a poner también en la segunda coordenada. La k, más bien la c que vamos a sumar sería 5, y la c que vamos a restar de este lado sería menos 5. Y la k pues únicamente sería menos 1, que es lo que vale en ambos casos, ¿no? Lo sacamos de esta primera identificación. Entonces si reducimos, o más bien sumamos, 4 más 5 nos daría 9 para la coordenada del primer foco y menos 1. Entonces foco U sería 9, menos 1, y para las coordenadas del foco 2 sería 4 menos 5, que da menos 1, uno negativo, y la y sería menos 1. Entonces sería menos 1, menos 1, que podemos identificarlos aquí en la gráfica, ¿no? La coordenada 9 menos 1, si esto es el origen, sería 9 hacia la derecha, 1 hacia abajo, que es este primer punto rojo. Y la coordenada del foco 2, que es menos 1 menos 1, si este es el origen, sería movernos 1 hacia la izquierda horizontalmente y 1 hacia abajo verticalmente. Entonces serían estos dos puntos. La respuesta correcta sería el inciso D. Pregunta 18. Si en la ecuación ax2 más bxy más cy2 más dx más ey más f igual a 0, el discriminante b2 menos 4ac es positivo, entonces la ecuación representa una... Para averiguar cuál tipo de cónica es una función, o más bien una ecuación, no siempre son funciones, podemos a partir de la ecuación general azul identificar el discriminante. El discriminante es este término todo junto, b cuadrada menos 4ac, y hay tres posibilidades: que sea igual a 0, que sea menor o igual a 0 o que sea mayor o igual a 0. En el primer caso, el discriminante igual a 0 nos representaría una parábola. El discriminante con resultado menor a 0 o negativo sería una elipse, y el discriminante mayor a 0 o positivo sería un hiperbólico o una hipérbola, ¿no? Importante, recuerden, para identificar mayor que o menor que, el mayor sería la boquita y el menor que sería el piquito, ¿no? Entonces nos dicen en los datos que el discriminante será positivo. No nos dicen tal cual los números de la ecuación, sino simplemente la ecuación general, que es la que está aquí arriba, y nos dicen que este término b cuadrada menos 4ac será positivo, de tipo hiperbólico. Entonces dice que es una hipérbola o pueden ser también dos rectas secantes, pero en las opciones la opción que cumpliría la pregunta sería el inciso D. Se trata de una hipérbola. Inciso D. Pregunta 19. Determina el lim con los siguientes datos. Para resolver esta pregunta, recordemos algunas propiedades de los límites. En el primer caso, el límite cuando x tiende a p de f de x más g de x va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a p más el límite de g de x cuando x tiende a p. Quiere decir que si nosotros tenemos queremos calcular el límite de una suma, va a ser igual a la suma de cada uno de los límites individuales. De la misma forma, cuando tendremos la resta o diferencia de f de x, será igual a la diferencia de cada uno de los límites. O sea, el límite de la resta es la resta de los límites. El límite de un producto sería el producto de los límites cuando tienen el mismo valor, en este caso p. El cociente o división de dos límites sería también el límite del cociente sería el cociente de los límites, y también el límite de una función elevada a otra sería esta misma, pero digamos separada, ¿no? Cuando ambos tienden a p. La información que nos dan aquí es que el límite de f de x cuando x tiende a vale k, marcado en amarillo, y el límite de g de x cuando también x tiende a vale menos k, marcado en azul. Hay que poner mucha atención en este signo menos, ¿no? Podemos juntarlos o incorporarlos de acuerdo a la propiedad 2, el límite de la resta, que sería la resta de los límites, porque ambos tienen el mismo valor, en este caso el valor a. No es un número, pero es simplemente a. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a va a ser k, lo ponemos aquí.
aquí, menos, o sea, va a ser la resta de los límites. El límite de g de x va a ser, cuando x tiende a es menos k, entonces lo ponemos con su paréntesis. Esa es la parte importante. No olviden el paréntesis. Al multiplicar el signo de la operación con el signo del valor del límite que tenemos en azul, pondremos k de un lado y después menos por menos nos dará k del otro. Así ambos valores k y k quedan con signo positivo y con coeficiente 1. No se ve, pero aquí sería 1k más 1k. Es redundante, nadie dice 1x o 1y, ¿no? Simplemente x o y. Entonces aquí quedaría 1k más 1k es igual a 2k. Entonces la respuesta coincide con el inciso C. 2k, inciso C. Pregunta 20. Si f entre paréntesis x igual a e elevado a 3 medios más x, determina f entre paréntesis x. Nos piden obtener la cuarta derivada de esta función. F de x es igual a e a la 3 medios más x, donde 3 medios más x, todo esto es el exponente. Y vamos a recordar un poco qué pasa con esta función especial. Cuando f de x, en el caso sería la exponencial de manera sencilla, e a la x, perdón, su primera derivada sería la misma función e a la x por la derivada del exponente, obviamente con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de x con respecto a x? Es 1, entonces aquí a la derecha hay un 1 que no se ve, pero multiplicado por la e a la x da la misma e a la x, ¿no? Entonces esa derivada es como las clásicas, o sea, por eso dicen que es fácil derivar la e a la x. Lo que tenemos ahora aquí es un exponente un poco más elaborado, ¿no? 3 medios más x, o puede verse al revés, x más 3 medios, es lo mismo. Vamos a poner esta misma función e a la 3 medios más x por la derivada del exponente. ¿Con respecto a quién? A x. La derivada de 3 medios, que es una constante, vale 0, y la derivada de x con respecto a x vale 1, ¿no? 0 más 1, ¿cuánto da? 1. Entonces, en el caso de la primera derivada de esta función sería e a la 3 medios más x por 1, y este 1 pues es redundante y no se pone. Entonces, si nosotros repetimos este proceso 2, 3 y hasta 4 veces, pues nos va a seguir generando la misma función, o sea, la función original e igual a 3 medios, e elevado a la 3 medios más x. En este caso sería el inciso B. Pregunta 21. La posición de una partícula expresada en unidades está dada por la función de tiempo f entre paréntesis t igual a t cúbica menos t más 1, considerando t igual a 3. ¿Cuál es su aceleración en? ¿Cómo obtener la aceleración? Ahí vamos a analizar estas tres relaciones. ¿Qué conexión tienen la posición, la velocidad y la aceleración? En este caso en cinemática, ¿no? La posición se representará como r, o sea, r posición en función de quién, del tiempo. O sea, cuánto tiempo transcurre y qué posición se tendrá en su forma derivada y en su forma integral. Para la velocidad tenemos que v en función de t, o sea, la velocidad en función del tiempo es cómo cambia o cómo cambia los incrementos pequeñitos de la posición con respecto a incrementos del tiempo, ¿no? O sea, podemos decir que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración sería el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero como la velocidad ya era un cambio en sí mismo de posición, diremos que la aceleración sería la segunda derivada. Esto es muy importante, repito, la aceleración sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y es lo que vamos a utilizar. La función que nos dan como dato es esta. F de t va a ser igual a t cúbica menos t menos 1. Entonces, ¿esto de qué es? Es la posición. Hay que derivarla entonces por primera vez para obtener la expresión de la velocidad, que se llama f' de t. La derivada de t al cubo sería 3t cuadrada. Recuerden que este exponente lo bajamos como coeficiente y al exponente original le restamos 1. Entonces 3 menos 1 da 2, entonces quedaría 3t cuadrada. La derivada de menos t con respecto a t sería menos 1, o sea, nos queda aquí el signo menos 1, y la derivada de menos 1, que es una constante, es 0, que no se pone. Entonces la primera derivada, f' de t, sería 3t cuadrada menos 1. Pero esa es la primera. Recuerden que para la pregunta, bueno, lo que nos están diciendo es aceleración, hay que obtener la segunda derivada. Entonces esta función la volvemos a derivar y la identificamos como f', dos comitas, en función de t. Entonces la derivada de 3t cuadrada, recuerden, bajamos el exponente como un coeficiente de multiplicación, sería 2 por 3, nos quedaría 6.
y al exponente original le restamos 1. 2 menos 1 nos queda 1 que no se escribe. Y la derivada de menos 1, que es una constante de 0, que tampoco se escribe. Entonces la segunda derivada con respecto a la posición, bueno, con respecto al tiempo más bien, sería 6t. Ahora nos dicen que t vale 3 segundos. Únicamente hay que sustituir la t por 3. Y si multiplicamos 6 por 3 da 18. Entonces en este caso serán 18 unidades por segundo al cuadrado, que coincide con el inciso D. Pregunta 22. La abscisa del punto de inflexión de la función f entre paréntesis x igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 3 es... Tenemos que encontrar la abscisa que corresponde a un punto de inflexión. El punto de inflexión es un cambio en la pendiente de una función, pasa de negativa a positiva o al revés. Podemos encontrarla, por ejemplo, en las sigmoides, o en este caso en la ilustración, donde primero es cóncava hacia abajo y después cambia su orientación y ahora va cóncava hacia arriba, ¿no? O sea, una función primero decreciente y después creciente. Recuerden que la derivada es la pendiente a un punto de que es tangente a la curva, ¿no?, de esta función. Entonces la técnica es derivar o encontrar la segunda derivada y esta igualarla a 0, porque para hacer un cambio de pendiente de cambio de pendiente tiene que pasar de negativo a positivo, pero tiene que pasar forzosamente a 0. La función original es esta: f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 3. Lo derivamos, vamos a poner f'. La función, el pedacito x cúbica se deriva bajando este coeficiente como 3, multiplicando, y al exponente original le restamos 1, nos quedaría 3x cuadrada. La derivada con respecto a x de menos 6x cuadrada es bajar este coeficiente como multiplicación y al exponente original le restamos 1. 6 por 2 sería 12 y 2 menos 1 es 1 que no se escribe. Y la derivada de una constante 3 es 0 que no se escribe. Nuevamente derivamos la función que obtuvimos como resultado. Bajamos este exponente que ahora será coeficiente, 3 por 2 será 6x, 2 menos 1 es x a la 1 y 1 no se escribe. Y la derivada de menos 12x con respecto a x es el puro coeficiente, menos 12. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí hay un 1 que se baja como coeficiente, 12 por 1 es 12, y x a la 0 da 1 y el 1 multiplicativo no se escribe, por eso nos queda menos 12. Ahora esta expresión 6x menos 12 la igualamos a 0, que es la segunda derivada, para hallar nuestra abscisa correspondiente al punto de inflexión. Sumamos 12 a ambos lados de la ecuación y nos queda 6x es igual a 12 y dividimos entre 6 ambos lados de la ecuación y nos quedaría que x es igual a 2, o la abscisa de ese punto de inflexión es x igual a 2. La respuesta es el inciso C. Pregunta 23. La integral de coseno 8x de x es igual a... Vamos a resolver esta integral indefinida, que es la integral del coseno de 8x diferencial de x, mediante un pequeño cambio de variable. V va a ser igual a 8x, entonces la diferencial de b sería 8 diferencial de x. Y despejamos o dejamos solita a diferencial de x, y nos quedaría db sobre 8. Entonces podemos replantearnos la integral como coseno de b, porque b es 8x, como en el caso original, y dx sería db sobre 8, que es lo que tenemos acá. El db sobre 8 realmente también aquí se puede ver como 1 sobre 8 o 1 octavo, que es una constante y podemos sacarla de la integral. Nos quedaría entonces 1 octavo de la integral del coseno de b db. Entonces, como podemos sacar esta integral, este 1 octavo, lo vamos a replantear ahora y cambiaremos vemos que esta ya es directa, ¿no? Más bien, coseno de b, o la integral de coseno, sería el seno. Entonces, sería 1 octavo del seno de b más la constante de integración. Pero el seno de b, ¿quién sería? Bueno, seno de b más 8 más la constante. Como el parámetro b ya lo habíamos escrito anteriormente, vamos a hacer el último cambio. B ya no sería b, b sería 8x. Entonces la respuesta sería el seno de 8x como argumento sobre 8 más c, lo que coincide con el inciso D. Pregunta 24. Obtén la integral de la función integrada de... Para resolver esta integral indefinida diferencial de x sobre x logaritmo natural de u, vamos a sacar primero
como una constante 1 sobre el logaritmo natural de u. Aquí no se ve, pero está el 1, entonces nos quedaría 1 sobre el logaritmo natural de u por la integral de diferencial de x sobre x. Y de las fórmulas de integración, esta es una de las directas. La integral de diferencial de x sobre x es el logaritmo de x más una constante y multiplicado por la constante que ya hemos sacado de la integral. Entonces aquí no se ve, pero hay un 1 en el denominador, sería 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, y logaritmo natural de u por 1 sería logaritmo natural de u. Entonces nos quedaría el cociente logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de u más la constante de integración, lo que corresponde con el inciso C. Queridos aspirantes, esto fue la solución de las preguntas de la materia de matemáticas de la guía de la UNAM para Área 2. Recuerden que la guía es un material de apoyo que les brinda información necesaria para su examen, pero si lo que ustedes quieren son resultados, los invitamos a iniciar su capacitación. Mucha suerte en su examen y nos vemos en la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este video, da like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este material de capacitación gratuito con otros aspirantes.